Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis, cariño. ¿Cómo estás, mi pececito? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón, mi pececito, cariño. Mi querido Piscis, algo muy curioso he visto con el cuenco tibetano. Es como que aparece mucha gente trayendo algún tipo de regalo, pero tú te rehusas a aceptar, Piscis, en plan digno, mi pececito. Pero me encanta, sinceramente, ¿vale? Me encanta tu actitud. Yo qué entiendo con esto. A lo mejor de repente para muchos de vosotros, Piscis, alguien quiere volver a tu vida o de repente te hace lo que es una propuesta relacionada con los sentimientos, ¿vale? Pero de repente a ti no te gusta o me dices, Richard, no soy de repetir el mismo plato, ¿vale? Si ya he comido primero, pues ahora que me traigan el segundo y luego el tercero y el postre. Me encanta, Piscis, me encanta. El otro mensaje también, Piscis, puede ser que en estos momentos quizás tú estás como estudiando, viendo una situación, si deberías aceptar esa propuesta, a pesar que esa propuesta es muy importante o muy jugosa. Puede ser también trabajo, proyecto, pero cariño, tú conoces tu historia mejor que nadie, ¿vale? Porque a lo mejor me dice Richard, ¿cómo crees que voy a aceptar a esta persona si esta persona en su momento me hizo la vida de cuadritos? Yo ya no quiero pasar por eso, Richard. Ya no, ya lo superé, Richard. Ya está, ya fue él o ella, ya fue. Pero en el trabajo, en el proyecto, a lo mejor tú pides más. Puede ser yo que sé, Richard, yo quiero ganar $2,000. Y da la casualidad que ellos solamente me ofrecen 1999.9. Es un céntimo, Richard. Es un céntimo que cuenta. Ay, por Dios. Pero me encanta, sinceramente, ¿vale? Me encanta porque está siendo selectivo. Está siendo selectiva. Y esto es bueno, Piscis. Esto es bueno porque te estás dando tu valor. Te estás dando tu lugar. A lo mejor también no es necesario que una persona venga a decirte, Piscis, quiero estar contigo. A lo mejor hay un personaje, sea hombre o mujer, que quiere entablar contigo una conversación, quiere una cita, quiere invitarte a comer y tú me dices, Richard, esta semana toca régimen, tengo que hacer dieta. Por Dios. Es que me encanta tu energía, sinceramente. Si no te está pasando esto, mi pececito, verás que vas a estar en esta situación. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido pececito. Vamos a ver. Dice, la carta del sol, oportunidades, Piscis, oportunidades. La carta del sol también, cariño, representa ver claridad, superar obstáculos, nuevos comienzos, etcétera, etcétera. Es una semana muy interesante para ti, mi querido Piscis. Muy interesante. Vamos a ver qué más me dice. Signos, aparte del sol, me sale lo que es un Leo, Capricornio, me sale otra vez Leo, me sale Piscis o Acuario y me sale Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido pececito, pero algo viene para ti. O tú de repente me dices, Richard, ahora estoy en plan exquisita, en plan exquisito. Me encanta.
Me encanta, Piscis. Si así fueran todas tus hermanas y tus hermanos, cariño, el mundo sería diferente. Pero sin embargo hay un grupo que dice, Richard, lo quiero a él. Lo quiero a ella, no quiero a otro, Richard. Es que no entiendes, lo quiero a él. Por Dios. A ver, mi pececito, cariño. La letra Y, la letra P y la letra H, mi querido pececito. Vamos a continuar, corazón. Un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Piscis. Esta carta dice: Isis. La diosa Isis posee una energía muy elevada que le permite relacionarse tanto con los seres humanos como con los ángeles. Está presente en su vida para ayudarlo a expresarse mejor y a encontrar su lugar en la sociedad. Le aporta valor y confianza en sí mismo. La intuición, cariño, tu carisma también, tu forma de ver la vida, corazón. Y esto es cierto, Piscis, esto es cierto. ¿Sabes por qué, mi pececito? Porque cuando tú estás constantemente sonriendo, cuando tú estás siendo positivo, positiva, aunque tu mundo se esté desmoronando, ¿vale? Aunque se esté desmoronando, cariño, tú eres positivo, tú eres positiva, tu energía se vuelve especial. Inclusive causa admiración a los demás, corazón. ¿Y esto a qué lleva, mi pececito? A que a lo mejor de repente una persona se sienta atraído o atraída por ti, o de repente en un trabajo, en un proyecto, ven tu actitud, tu buena energía y dicen, yo quiero a este chico o a esta chica en mi trabajo. ¿Por qué? Porque va a ser la alegría. Porque también se necesita eso en un trabajo. En el trabajo no solamente decir hacer las cosas a la perfección, pero si tú de repente no tienes buen trato con tu compañero, con tu compañera, cariño, ese ambiente se vuelve insoportable. Entonces yo siento, mi querido pececito, que es en base a tu energía, Piscis. Es en base a esto. Y esto me encanta. Por eso te digo, si todas tus hermanas y tus hermanos fueran así, el mundo sería diferente. Richard, ya no estarían viendo el tarot de YouTube, quizás, cariño, porque solamente se acuerdan de las energías cuando las cosas le van bien, ¿o no? Cuando las cosas le van mal, perdón, ¿o no? Cariño, cuando le va bien las cosas no se acuerdan ni de Dios, ni de los ángeles, ni los arcángeles, nada, cariño. Pero cuando le va mal, papá Dios, por Dios, ayúdame, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Ahí sí se acuerdan, ¿no? Un poquito interesados y interesadas en la humanidad, cariño. Pero bueno, vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot de la New. Pero me encanta tu energía, cariño. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido pececito. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. La carta también del 5 de copas. Ay, Piscis, cariño, cuéntamelo todo y exagera, por favor, exagera. Richard, te va el chisme, me encanta el chisme, cariño. Últimamente, Piscis, aunque esto parezca una locura, muchos de vosotros me dicen, Richard, quiero que llegue la noche ya. ¿Para qué? ¿Para aullar en plan loba? No, cariño. Quiero que llegue la noche, Richard, porque no sé por qué siento que lo voy a soñar, ¿vale? O últimamente tú lo estás soñando mucho o estás sintiendo su conexión de esta persona en las noches. ¿Y por qué pasa esto, Richard? ¿Será que de repente me estoy obsesionando? ¿Será que yo lo pienso constantemente? Dos opciones, mira. Puede ser que te estás obsesionando con esta persona, que lo estás pensando todos los días. Entonces el cerebro, cariño, te da lo que es una mala jugada y sueñas con él o con ella, que lo estás abrazando, que estás sonriendo y que estás haciendo otras cosas que no puedo decir por YouTube. ¿Vale, cariño? Pero si tú me dices, Richard, por Dios, cucaracho, no seas mal pensado. Yo no pienso en él, Richard, ni lo recuerdo, Richard, por Dios. Si tú supieras, hay otro en su lugar, hay otra en su lugar. Pero no sé por qué últimamente lo sueño, Richard. ¿Por qué? ¿Por qué? Por Dios. Porque él o ella, cariño, te está llamando con las energías. Él o ella te está pensando. Él o ella te está recordando. O esta vez se está obsesionando por ti, mi querido Piscis. Entonces, corazón, siento que las energías están lo que es a tu favor. Ya me contarás. Yo quiero chisme, pero trata de camuflar los mensajes que no puedes poner en YouTube. Trata de camuflar. ¿Cómo así, Richard?
Si supongamos de repente tú estás teniendo sueños íntimos, no me vas a dar detalles, cariño. Tú simplemente di, me comió el pollo, ¿vale? Me comió el pollo. Por Dios. Richard me comió el pollo, Richard, de verdad. Hasta el huesito lo masticaba, Richard. Yo ya te voy a entender ya. Está muy bien. La carta también del 6 de copas y la carta del paje de espadas, cariño. Este personaje, sea hombre o mujer, a pesar que puede ver lo que es una diferencia de hora, se levanta mucho en la madrugada, o tú te levantas mucho en la madrugada. Cariño, deambulan por ahí como si fueran almas en pena, mi querido Piscis. ¿Por qué? Porque, cariño, esta persona no deja de desearte. Le gustaría tener un encuentro contigo. Le gustaría, cariño, que volviera a pasar lo que pasó entre vosotros, cariño, por Dios. Aquel viejo motel trae recuerdos. Ay, no me acuerdo más, ¿vale? Yo te insistí. Ay, ¿cómo era? Aquel viejo motel trae recuerdos que jamás podré... Algo así, ¿no? Yo te insistía y tú negándome. Ay, no me acuerdo. Es de Pavón, David Pavón. Aquel viejo motel. Esta tarde trae recuerdos. No me acuerdo más, pero es muy bonito. Ya está, Richard. Esta persona, cariño, le gustaría repetir otra vez el plato. Le gustaría, cariño. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor, mi querido pececito. Vamos a ver. A ver, corazón. Vamos a ver cómo lo va. Así me siento yo, como una loba, como una loba. Ay, por Dios. A ver, ay, no me acuerdo mal la música. Ay, por Dios, Richard, la memoria, por Dios, me está fallando esa edad. Sin el embrujo de tus caricias, como una loba me siento yo, como una loba me siento yo, como una loba me siento yo. Oh, ya está. Deje que le ayuden sus amigos. Pida y acepte el apoyo de los demás, mi querido pececito. En estos momentos, Piscis, también estás de repente un poco confundido, confundida, en una situación. No todo tiene que ser amor, ¿vale? A lo mejor en un proyecto para tomar una decisión. Cariño, no intentes resolver todo tú solo, tú sola. Si alguien te puede ayudar, esto sería fantástico, ¿vale? No hay nada de malo que una persona te aconseje. No hay nada de malo que una persona te ayude económicamente también. Entonces me dicen, pide ayuda a tus amigos, que ellos te van a estar apoyando, ¿vale? Vamos a ver, mi pececito, qué consejo te da el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Ay, por Dios, corazón. La carta del Rey de Copas, Piscis. Por Dios, cariño. Me dice con la carta del Rey de Copas. Haces bien, ¿vale? Primero tú, segundo tú, tercero tú. O simplemente, Piscis, tienes que buscar situaciones seguras. Tienes que buscar un amor real. Tienes que buscar, cariño, un trabajo verdadero. Entonces, es normal, mi pececito, que tú me digas, Richard, como dice mi madre, yo no soy comida de cualquier chancho. Yo no soy comida de cualquier cerdo. Por Dios. Ay, mi pececito, está bien, Piscis. Continúa así, ¿vale? Continúa así, mi pececito. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Piscis. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido pececito. Por Dios, me encantó tu energía, me encanta tu energía, Piscis. Opción 1, opción 2. Es una respuesta general, una pregunta general. Ahora, cariño. Listo. ¿Para qué os han elegido la opción 1? La carta de la muerte es un no. Puede ser que estás lidiando con un escorpio o de repente solamente es una ilusión o algo pasional. Opción 2, cariño. La carta de la estrella es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis o con un Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo, corazón. Vamos a ver un mensaje en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La carta del mago, cariño. Hagas lo que hagas en la parte laboral, va a ser un éxito, ¿vale? Rechaces, va a llegar otro trabajo. Si de repente quieres pedir un préstamo, va a llegar ese préstamo porque te sale el mago, cariño. Con el mago te está diciendo los sueños, los proyectos o las firmas o documentos que tú quieres hacer para que tu economía mejore, va a ser un éxito. Es tu semana, Piscis. Es tu semana, corazón.
Vamos a ver, mi pececito, qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, cariño, es una persona que te dijo que jamás volvería otra vez. Pero todos vuelven, Piscis, todos vuelven. Te lo digo por experiencia. Esta persona puede ser de elemento tierra, ¿vale? Un Capricornio, un Tauro, un Virgo, pero también puede ser un Sagitario. ¿Por qué te digo que es una persona que te dijo en su momento que jamás volvería? Porque esta persona da la espalda y deja todo. Deja todo. Puede ser alto o alta o estatura normal. Es piel blanca, pero también puede ser muy trigueño, muy trigueña o está muy bronceado. Cabello corto, ondeado o crespo, castaño o negro, cariño. Vale, vamos a ver. Te van los morenos. No eres tonto ni tonta. La carta de la sota de copas me dice, para muchos de vosotros también, mi querido Piscis, me vuelve a decir, es una persona que a lo mejor de repente estaba pensando si los chanchos vuelan o si los cerdos vuelan. Una persona que a lo mejor también no supera los 30 años, quizás por su juventud, cariño, no sabía lo que quería. Piel blanca, algunos de ellos o de ellas tienen ojos claros, cariño. Verdes, azules, color miel, ¿no? Vive cerca de la costa, cerca del mar. Ha despertado un sentimiento hacia vosotros, mi querido Piscis. La carta del 3 de espadas. Hay una persona de elemento aire que siente muchos celos por ti o tú has hecho algo, cariño, para que esta persona en este momento sienta celos. Puede ser Libra, Acuario, Géminis. No aparenta su edad, a lo mejor tiene, yo que sé, 50 años, pero parece de 30. Tiene algún tipo de tatuaje, cabello castaño, cabello rubio, negro, natural o pintado. Es una persona que también está saliendo de una ruptura, ¿vale? De un divorcio. Y de repente, cariño, pensaba que tú le ibas a esperar con los brazos abiertos o con un buen cevichón, cariño. Un buen cevichón. Ahí de repente una jalea de pescado, cariño. No, tú has dicho, lo siento, pasó tu oportunidad, ¿vale? Ahora otro o otra ocupa tu lugar. Te quiero, mi pececito. Me ha encantado tu lectura. Ha sido tan tranquila, tan divertida. Me ha encantado, de verdad. Hasta la vista y sé feliz, mi pececito. Gracias por tu apoyo.